Y el tema de hoy que se me ha dado este primer día de campaña es mensajeros de Cristo. ¿Cuántos son mensajeros? ¿Cuántos son mensajeros? Pregoneros, heraldos, los que llevan el mensaje. Abra su Biblia, el tiempo apremia. Hemos cantado, hemos adorado, llevamos ya un tiempecito, ahora nos sometemos a la palabra. En Romanos capítulo 10, versículo 14 hasta el 15. Romanos 10, versículo 14 hasta el 15. Leemos la palabra en el nombre de Jesús. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Incline su rostro. Padre, gracias. Señor, tu palabra es nuestro manual de regla y conducta. Señor, que nos hace ser mensajeros de Cristo. Es tu palabra, Señor, la que nos guía. Es nuestro GPS, las que nos consuela en medio del dolor, las que nos da alegría en medio de las victorias. Señor, nos proponemos a predicar sobre este tema y te pedimos que nuestras vidas no salgan igual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. ¿Cuánto estamos en campaña? Mientras veía los cánticos, veía algunos rostros, no sé si porque es viernes o qué, pero no lo veía como tan contentos. No sé si se activó en mí un don de discernimiento o un don de sospecha, de que veía algunos rostros como que no estaban contentos, que estaban cansados. Y es algo normal. No vengo a acusarlo porque usted se sienta cansado, pero sí vengo a animarlo que a pesar del cansancio de la semana, usted y yo somos más que vencedores. Somos mensajeros de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y como estamos en campaña, estudiando el término, la etimología de lo que significa campaña, es un esfuerzo organizado con acciones planificadas y un objetivo bien claro. En otras palabras, el departamento de evangelismo y de misiones de esta iglesia ha hecho un esfuerzo. Y ese esfuerzo no es para nosotros tirar golpes al aire. Nuestra vida desde esta noche tenemos que entender que tú y yo somos los misioneros, somos los mensajeros, somos la boca de Dios aquí en la tierra. Por tanto, la sal, el sazón, somos tú y yo los que los tenemos. Somos portadores de su gloria, mensajeros de Cristo. El contexto bíblico, cuando nosotros vemos la palabra mensajero, en el hebreo es malak. Y nosotros vamos a el diccionario, también significa alguien que ha sido enviado. En el contexto bíblico, que es el que nosotros conocemos, el mensajero también es un pregonero, alguien que anuncia. Es un heraldo, pero también es conocido en los términos que nosotros conocemos, el predicador. Por eso es que cuando vamos a los libros poéticos
especialmente el libro de Eclesiastés. A Salomón se le llama el Coelé, el predicador. Alguien que predica es un heraldo. Alguien que predica es alguien que se le ha entregado un mensaje. No está buscando el mensaje ya lo tiene. Lo único que tenemos que hacer es entender que somos mensajeros de Cristo, y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestras bocas y decirle al Señor cual Isaías: heme aquí, envíame a mí. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. También cuando vamos a la concordancia exhaustiva Strong, especialmente en el numeral 2784, el predicador es queruso, alguien que lleva el mensaje. Un mensajero de Cristo es alguien que proclama públicamente la verdad divina, y esa verdad es el santo y bendito evangelio. No un mensaje que yo me inventé, un mensaje que ya Cristo te dio, y a través de la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario, tú y yo somos los mensajeros de Cristo, porque algo ha hecho Dios en tu vida, algo ha hecho Dios en mi vida. Quizás Dios no te ha llamado a predicar del altar, quizás no te ha llamado a hacer drama, pero como Dios ha hecho algo en tu vida, simplemente tenemos que entender que somos esos mensajeros que Dios ha llamado. Y siempre me acuerdo de ese joven tatuado en el tren 2 cuando yo vivía en New York. Él se monta en el tren y comenzó a caminar en el vagón del tren, y él no tenía mucha teología, no tenía mucha homilética, no tenía mucha hermenéutica. Él solamente caminaba en el tren y le decía a las personas que estaban en el tren: yo no sé si ustedes pueden sentir lo que yo siento. Cristo cambió mi vida. Si yo te dijera lo que Dios hizo en mi vida, tú comenzaras a llorar. Yo no tengo mucha palabra, lo único que yo sé es que Cristo cambia. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Dios ha cambiado nuestra existencia. Me gusta mucho cuando vamos y estudiamos la vida de Eurisco. Eurisco le habían dicho que el evangelio significaba buenas nuevas, y Eurisco un día dijo: yo quiero definirlo con mis propias palabras. Para mí el evangelio es algo que cambia la existencia. Dios cambió mi existencia. Yo no estaba supuesto a estar aquí esta noche al frente de ustedes, pero Dios en su omnisapiencia, Dios en su misericordia, esta noche me ha escogido, como también lo ha escogido a usted, para que nosotros juntos seamos mensajeros de Cristo. Tenemos la verdad, tenemos la palabra. Si nosotros leemos el contexto de los versículos que me dieron para usarlos como referencia de este tema, es necesario entender los versículos 11 y 13 del mismo capítulo, donde vemos que el apóstol Pablo sigue explicando en su contexto la urgente necesidad de que entendamos que todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos sus mensajeros. ¿Cuánto han creído en Cristo Jesús? Es de urgencia que el mensajero de Cristo entienda que el encargo que porta es de suma importancia, y no es solamente para algunos, sino el mensajero debe de entender que el mensaje es para todo el mundo. Tenía un amigo en la Asamblea de Dios Central, mi iglesia en República Dominicana, y él, no yo, se consideraba que era bien feo. Pero él me decía: hermano Jonás, Cesario Jiménez tiene una canción que él dice que hay un mundo
donde no hay ni raza ni color. Todos somos iguales en la presencia del Señor. Y dice la canción: el grande, el chiquito, el feo, el bonito, todos somos unos en la presencia de Cristo. Y me decía él: yo siento una paz en mi corazón cuando yo escucho esa canción. Y él me lo decía en forma de relajo, pero el evangelio no es para distinción de persona. El evangelio no tiene cultura. El evangelio no tiene barrera. El evangelio no tiene raza. El evangelio no tiene color. Es para ecuatorianos, es para dominicanos, es para puertorriqueños, es para hondureños. Todos somos uno en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es exactamente ahí donde yo difiero con algunas enseñanzas teológicas, ya que muchos creen que la salvación es exclusivista para unos cuantos. Piensan que es para algunos que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero los que somos verdaderos mensajeros de Cristo entendemos que es un mensaje universal. Especialmente nosotros los que predicamos en las calles. Fíjese que el enemigo muchas veces nos pone en nuestras mentes estereotipos de la persona que van pasando por ahí. Y muchas veces, pastor, el enemigo pone en nuestra mente ese que va ahí tatuado, que se ve con un rostro bien rudo. Ese no va a recibir el tratado. Ese no va a recibir el mensaje. Eso es algo que el enemigo te pone en el corazón, porque Jesús murió en la cruz del Calvario para esos corazones que parecen de piedra. Él lo puede ablandar. El Espíritu Santo, bendecimos el nombre de Jesús en esta preciosa noche, no tiene acepción de personas. Por eso la iglesia romana secuestró el nombre católico, porque la palabra católico significa universal. Secuestraron el nombre y ellos dicen que ellos son la iglesia universal. Si es por católico, nosotros también somos católicos, porque predicamos un evangelio universal, pero no somos católicos de la iglesia de Roma. No somos católicos porque predicamos un mensaje universal, no de la iglesia de Roma. El mensaje de Cristo tiene la comisión de llevar las buenas nuevas a toda la humanidad. Pues la escritura dice en Romanos 10, 11 hasta el 13: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos. Y me voy a detener un poco aquí. Mayormente en el Nuevo Testamento, cuando usted vea la palabra griego en este contexto, no está hablando simplemente de griegos, está hablando de gentiles. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que el evangelio no es solamente para judíos ni gentiles, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo está denotando que el evangelio tiene una aplicación universal. Debe ser divulgado por cada mensajero de Cristo sin distinción de persona a toda la humanidad. Malaquías 3:1: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y esto se cumple en Marcos capítulo 1, versículo 2 hasta el 3, donde el autor, inspirado por el Espíritu Santo, declara, como está escrito en Isaías el profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti.
voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Un mensajero de Cristo es aquel que entiende que simplemente está llamado a preparar un camino, no hacer el camino. El único camino es Cristo Jesús. Ya está hecho. Ahora yo preparo el camino. ¿Qué es preparar el camino? Preparar el camino es preparar los corazones, es preparar la audiencia donde yo voy a traer el mensaje. Como soy un mensajero de Cristo, no tengo que añadirle ni quitarle a su mensaje. Ya el mensaje Él lo dio. Lo único que yo tengo es que proclamar lo que ya Él proclamó. Y cuando yo lo hago, se siente la presencia de Dios y el nombre de Cristo es glorificado cuando nosotros lo hacemos de esa manera. Eso fue profetizado en Isaías capítulo 40 también. Mensajeros de Cristo. Un mensajero debe evaluar la prioridad en el mensaje. Debe entregar y comunicar el mensaje con fidelidad. No debe cambiar, no debe alterar lo que ya se le encomendó. No hay que ponerle adobo. El Espíritu Santo trae su adobo. El Espíritu Santo trae su propio ruido. Yo no puedo fabricar mi propia gloria. Ya la gloria está fabricada y simplemente yo me someto al ruido del Espíritu Santo de Dios. Y cuando me someto a ese ruido, mi vida será transformada. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Debe entregarlo tal cual. Y eso es lo que Dios nos ha mandado, para ser fieles a las instrucciones que ya hemos recibido por Él. Un punto que en esta noche quisiera resaltar y que fui bien ministrado al preparar este bosquejo, es que el mensajero debe de estar listo para dar el mensaje con urgencia. No es mañana, es hoy. No es cuando yo lo sienta, ya tienes un mandato. A veces la iglesia está orando por dirección. Señor, dame dirección, cuando ya Dios hace tiempo que te dijo lo que tú y yo teníamos que hacer. Hay tiempos que son tiempos para actuar. Moisés, ¿por qué clamas a mí? Señor, mira el mar, pero ¿qué tú tienes en tu mano? Para ser un fiel mensajero de Cristo, yo tengo que saber lo que Dios ya me ha entregado. Cuando yo sé lo que Dios me ha entregado, no tendré un mayor concepto de mi hermano, pero tampoco andaré aquí como el pan chiquito. Varón, ¿cómo usted está? Usted sabe, entre Lucas y Juan Mejía, cuando tú sabes lo que Dios te ha entregado y que tú eres un digno representante del reino de Dios en esta tierra, el rancho puede estarse cayendo, y como dice mi pastor, siempre estaremos en victoria, porque no depende de lo que nosotros vemos, depende de lo que Dios te ha entregado. Iglesia de Jesucristo, tú no eres cualquier cosa, tú eres un mensajero del cielo, digno representante. Si van los ejecutivos, representantes a los diferentes países, y los reciben con alfombra roja, los reciben con tanta parafernalia, ¿qué será tú y yo en el mundo espiritual? Aunque nadie te conozca en esta tierra, tú y yo somos embajadores de Cristo.
Somos nación santa. Somos real sacerdocio. Somos pueblo adquirido por Dios, para que tú y yo anunciemos las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De ahora en adelante entiende que tú y yo somos mensajeros de Cristo. El mensaje es con prioridad. Es un mensaje que está buscando la genuina esperanza de un mensajero de Cristo. Y ese mensajero eres tú, soy yo. Si nos hiciéramos un autoanálisis en esta noche y nosotros fuéramos serios con el Señor y nos hiciéramos esa pregunta retórica: ¿a cuántos hoy 22 de agosto del año 2025 ya le hemos dicho el encargo que Dios nos mandó? ¿A cuánto me he ganado este año para el Señor? Una vez ministrando en Santiago, en la iglesia de Franklin, cuando entré por las puertas, él tenía un letrero que siempre he dicho cuando me toca predicar en campañas misioneras, y él tenía ese letrero: cada uno gánese uno. Si nosotros tomáramos la encomienda que Dios nos ha entregado en serio y nosotros entendiéramos que es un mensaje urgente, que no es para mañana, que muchos están poniendo excusas y nosotros barajamos el dominó porque están poniendo excusa. Usted sabe las excusas que yo puse también, que usted puso, y alguien no se cansó de traer el mensaje de salvación. Nos cansamos nosotros porque pensamos que ya terminamos con el vecino, que terminamos con nuestra familia. Jesús tiene algo bien importante, y Jesús sabía que el mensajero debía de estar listo para dar un mensaje con urgencia. Los mensajes urgentes, amada iglesia, deben de ser directos, deben ser claros, deben ser de forma inmediata. Bendecimos el nombre del Señor. Son mensajes donde la vida de alguien depende de la respuesta que usted traiga de parte de Dios. El apóstol Pablo, en los versículos leídos, nos da a conocer la urgencia del mensaje de la salvación. Para él es una necesidad primordial de que el predicador entienda que él es el llamado a llevar las buenas nuevas de forma inmediata al mundo. Un mensaje de esperanza, un mensaje que no es para mañana, un mensaje que es para hoy. Es por consiguiente que entendamos que el mundo nos espera y que el día de salvación es hoy, no es mañana. Es importante que entendamos que es hoy el momento agradable de salvación. Jesús mismo le dio a entender a sus seguidores principios bien importantes para un mensajero de Cristo. Bendecimos el nombre del Señor. Jesús sabía que era un mensaje de vida o muerte. Y me gusta cuando fui ministrado al preparar el bosquejo, que leía a Mateo 8:21 hasta el 22. Aquí encontramos la escena que tantos debates teológicos ha traído. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús, donde Jesús encuentra a uno de sus discípulos que antes de seguirlo, él quería enterrar a su padre. Se encuentra en los evangelios sinópticos. Lo voy a leer en Mateo 8:21 hasta el 22. Y dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando leemos este texto, hemos visto tan mala interpretación a través de la historia. Muchos enseñan que Jesús en este contexto no tuvo empatía. Otros ven la respuesta de Jesús como alguien que no tiene una explicación y no entiende el dolor de aquel hombre.
para nosotros entender este texto, tenemos que ir al contexto primero, conocer la cultura judía y la costumbre que quería Jesús decirle realmente a su discípulo. En el contexto judío, cuando nosotros estudiamos enterrar al padre, enterrar al pariente, no siempre significaba que había muerto. Lo que significaba en el contexto judío era que a veces estaba muy enfermo, estaba grave. Y cuando la persona estaba grave, estaba muy enfermo, las personas se reunían hasta que su pariente muriera para entonces enterrarlo. Ahora, cuando este discípulo se encuentra con Jesús, su padre parece que está grave, parece que va a morir. No era que literalmente ya había muerto. Y Jesús le dice al discípulo: deja que esos muertos entierren al muerto y tú ven y sígueme. Jesús sabía que si su discípulo se quedaba ahí esperando hasta que su padre muriera, muchas cosas podían pasar. Y Jesús sabía que el día de salvación para ese discípulo no era mañana, era ahora. Y es importante que tú y yo conozcamos lo que es la prioridad en el reino de los cielos. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Jesús le está diciendo: yo conozco lo que le está pasando a tu padre. Hay un mensaje de prioridad absoluta. Muchos que han dicho que lo van a dejar para mañana, hoy no están con nosotros. Y cuando Jesús le dice: deja que los muertos entierren a su muerto, le estaba diciendo: los que no me están siguiendo son muertos espirituales. Deja que esos muertos espirituales entierren al difunto. Hay personas que están perdiendo tiempo en las cosas que verdaderamente a Dios no le agrada. En un momento determinado, muchos de nosotros somos Marta, turbada, afanada. Y a veces ponemos nuestra confianza en cosas que son pasajeras, en cosas que se van a quedar. Hace unos días, un esposo, el esposo de mi sobrina, con apenas 26 años, un muchacho que no tomaba, un muchacho que no era de la calle, le dio un infarto al corazón y se murió. Muchas veces estamos tan afanados. El mensajero de Cristo debe de saber cuáles son las prioridades en este reino. Que nosotros no nos ahoguemos en los afanes del mundo. Que nosotros entendamos que el mismo Jesús enseña una verdad radical. Seguirle debe ser la prioridad más alta, y Él nos llama a un compromiso, no a media, sino a un compromiso total, y un compromiso que sea inmediato, no es para mañana. Quizás Dios te trajo en esta noche y hace tiempo que tú estás haciendo planes para hacer cosas grandes para el Señor. Dios me ministraba hace un tiempo y ponía en mi corazón: hay muchos hermanos en la iglesia que no están haciendo nada porque están esperando ese repente de Dios. Dios te dice en este día: comienza con lo poco que Dios te ha dado, que así es como Él se glorifica. Si ustedes hubieran visto al pastor de nosotros que corría de aquí para allá, de allá para acá, sudaba, traía un mensaje de euforia, de exposición, cuando solamente éramos unos pocos. Él estaba creyendo lo que Dios iba a hacer en el llamado que Dios le había entregado. Por lo tanto, con lo que parece poco que Dios te ha entregado, es importante que comencemos a ser mensajeros de Cristo. Dele un aplauso al Señor. Un mensajero de Cristo deja que los muertos entierren a sus muertos. Los muertos que entierran a los muertos
Esos espirituales son aquellos que están alejados de Dios. Jesús está diciendo: deja que los que no están vivos espiritualmente se encarguen de esas cosas. Tú que estás llamado al reino y eres un mensajero mío, sígueme, pero no mañana, ahora. No es mañana, es ahora. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos las prioridades en el reino. Jesús no está rechazando el mandamiento de honrar a su padre y a su madre, que encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Jesús lo único que nos quiere enseñar el día de hoy también a nosotros es que cuando se trata de seguirlo a Él, Él demanda una entrega total, Él demanda prioridad, porque primeramente es su reino, su justicia, y después lo otro será añadidura. Prioridades en el reino. Un mensajero de Cristo no se envuelve tan fácilmente en las cosas terrenales. Y le voy a decir un secreto que no pase de nosotros. Cuando nos convertimos en mensajeros de Cristo, hay gozo. ¿Cuántos dicen amén? Hay alegría. Cuando te encarga de lo del Señor, Él se va a encargar de lo tuyo. Hay hermanos que me preguntan: pero ¿cómo tú escribes a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana? Es que hay un fuego en mí que desde que me despierto tengo que ponerme a cuenta con el Rey de Reyes y Señor de Señores. He decidido ser un mensajero de Cristo y a eso le he sacado buenos resultados. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. No se trata de que usted y yo despreciemos a la familia, sino se trata de que un verdadero mensajero pone a Dios en el primer lugar. Dios, Dios, Dios. A un amigo mío le preguntaron en una entrevista: pastor, ¿cómo es que usted le es fiel a su esposa? Si usted predica de aquí para allá, de allá para acá, algunas veces lo vemos con su esposa, otras veces usted no la puede traer. Y él dijo en la entrevista: no es que yo sea fiel por mis propias fuerzas, sino que me he convertido en un portador de la gloria de Dios. Y cuando tú y yo ponemos a Dios en primer lugar, no es que la tentación no va a llegar. Va a llegar la tentación. Pero cuando la tentación llega, tú vas a decir: diablo, te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Yo he decidido ser un mensajero de Cristo. Un mensajero es un representante. El mensajero sabe que trabaja para un reino, que ese reino tiene un Señor y que simplemente yo soy un esclavo. Por lo tanto, me he esclavizado por amor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y lo que se creen ser libres, que no le sirven al Señor, tienen más soga que un andullo. Cuando tienen problemas vienen donde ti. ¿Y cómo tú vienes para que ore por ti? Si tú eres el pana full, tú eres el canchanchan, tú eres el tiguerazo. ¿Qué es lo que está pasando, hermano Jonás? Es que tengo un vacío en mi corazón y te estoy viendo lo que Dios ha hecho en tu vida. Por favor, ora por mí, porque me siento vacío. Porque el mensajero de Cristo es aquel que tiene el mensaje donde únicamente hay esperanza. Y esa esperanza es en la cruz del Calvario. La sangre que un día Él derramó, que en el presente nos sigue limpiando de todo pecado. Esa sangre preciosa y pura que Él botó en aquel madero es para que tú y yo seamos libres a través de esa sangre. Por eso Él anuló, Él quitó el acta de los decretos que había en contra de ti, de ti. Anuló el acta de los decretos. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del
espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. El llamado es sin demora. ¿Qué cosas nosotros hemos puesto en primer lugar antes de nosotros ser mensajeros de Cristo? A veces nos desenfocamos. Estamos tan envueltos en los afanes terrenales y se nos olvida que los ojos y nuestra carne no se sacian. Los martes venimos a la iglesia y le pedimos al Señor que nos aumente el sueldo, y Dios contesta la oración. Cuando Dios nos aumenta el sueldo, ahora nos metemos en unos problemas que no teníamos antes. Y estamos ahí pidiendo y no nos saciamos. Hay gente como que no avanzan porque todavía no han entendido que son pregoneros, que son heraldos, que son mensajeros de Cristo. ¿Qué cosas has puesto antes de ser un mensajero de Cristo? ¿Qué excusas estamos usando para retrasar el propósito que Dios tiene en nuestras vidas? Yo me pasé la vida entera corriendo y tratando de fabricar un nombre en esta tierra. Estaba como Nimrod, estaba como aquellos que construían la torre de Babel. A veces queremos construir nombres terrenales, queremos ser grandes en esta tierra, y nosotros se nos olvida que somos peregrinos y extranjeros aquí. Mensajeros de Cristo es un mensaje para que nosotros recapacitemos. Es un mensaje para nosotros evaluarnos. El mensaje no es para el de al lado, el mensaje es para mí. Mientras preparaba este bosquejo, yo sentía en mi corazón que tenía que pelear una guerra espiritual, porque muchas veces, aún leyendo la palabra, el enemigo te pone a otras personas y te quiere sacar a ti de la ecuación. Aquí hay un triángulo rectángulo que tiene hipotenusa, que tiene cateto opuesto, que tiene cateto adyacente, que tiene seno, que tiene coseno, que tiene tangente, que tiene cotangente, que tiene secante y que tiene cosecante. Todos estamos ahí. Y cada uno necesita entender que el mensaje de mensajero de Cristo comienza conmigo. Denle un aplauso al Rey de Reyes. El mensaje no es nuestro. ¿Cuántos dicen amén? El mensaje es de quien lo envió. Por eso me gusta mucho Apocalipsis capítulo 1. Revelación de Jesucristo que el Padre le dio para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder pronto. El mensaje era de Jesús, que se lo entrega al Padre. Jesús se lo entrega a un ángel y el ángel se lo entrega a Juan, y él dice que es para manifestar a sus siervos las cosas que habían de suceder pronto. En otras palabras, si queremos revelación, primeramente tenemos que ser siervos para manifestar a sus siervos. Y a veces tenemos espíritu de grandeza, que soy más grande que mi hermano,
que no me someto a ninguna autoridad, solamente me someto a Dios y quiero revelación sin ser siervo. Un mensajero de Cristo debe de entender que solamente tiene seguridad y su mensaje será efectivo cuando entiende que Cristo es la cabeza. Dios puede usarte y gloria a su nombre, pero Dios no nos usa porque nosotros lo merecemos. Ninguno merecemos nada. El mensajero entiende. Por eso me gusta mucho la palabra apóstol. La palabra apóstol en el contexto griego significa el que hace mandado, el cartero, el enviado. Eso es apóstol. Pero en el presente, el apóstol quiere estar por encima del pastor. Un día le dije al pastor: pastor, el cargo más grande es pastor para mí en esta tierra, más grande que presidente, porque esos títulos lo que están es buscando grandeza, y un mensajero de Cristo crece para abajo, porque aquí el único grande es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Tito 1:3: a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y nos encomienda es Dios. Cuando conozco que no es mi mensaje, lo voy a expresar con sencillez, con comprensión a las personas que están ahí en la audiencia, a los que me van a escuchar mañana. Yo doy un taller y siempre le digo a los hermanos: no vayan a aparentar al público donde ustedes están que el griego, que el hebreo, que el coeleo. Usted puede usar una palabra, pero no se pase un mensaje entero queriendo impresionar a la audiencia. Cuando usted me quiere impresionar, ahí mismo sacó su ID, porque aquí el único grande es el Señor. Traiga un mensaje claro, traiga un mensaje con sencillez. Aquí hay mucho en la audiencia que no van a entender ciertas palabras, simplemente van a entender que Cristo cambia, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay poder, que sin Él yo soy nada. Es suficiente el mensaje de Cristo Jesús. No es que usted no estudie, eso está bien, pero no estudie para impresionar. Le digo a los estudiantes en el instituto cuando están tomando clase: aquí el instituto no te da licencia de pastor. El instituto no entrega ministerio. El instituto es simplemente un moderador. Tú puedes saberte los rollos del Qumran y eso está muy bien, pero los rollos del Qumran no te dan llamado. El llamado te lo da Cristo Jesús. Bendecimos su nombre. Es tiempo de que seamos servidores de Cristo, y un servidor de Cristo entiende que el único grande es Él, que sin Él yo nada soy. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Títulos vendidos, doctores que no son bachilleres, licenciados que no saben lo que es un prerequisito de una materia, y le dan un doctorado en la sala de su casa para ahora ser grande. El mensajero de Cristo, esos títulos lo ponen en una gaveta, porque aquí el único que merece la gloria es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Un mensajero de Cristo. Nos vamos ya, me están apagando el micrófono. Ok. Un mensajero de Cristo. Se asustó el pastor. Predica con seguridad. No tiene miedo. ¿Cuántos dicen amén? No maltratamos, pero tampoco tenemos miedo. Mañana todos salimos a la calle. Levante la mano los que vamos para la calle mañana. Vendrán oposiciones, vendrán situaciones,
No vamos a salir a buscar gloria personal, sino a cumplir con la obediencia de la gran comisión. Saldremos con valentía. No temeremos a la reacción de los oyentes negativos. Nos mantendremos firmes, aunque nos llamen la policía, como el año pasado llamaron la policía y la policía decía: prediquen, ustedes están limpiando el bloque, la puerta del infierno no prevalecen en contra de la iglesia del Señor. Estaremos dispuestos a enfrentar la oposición, porque hemos entendido que somos verdaderos siervos de Cristo, verdaderos mensajeros de Cristo. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. A veces sentiremos la oposición. Es que tú y yo tenemos la palabra de verdad. Yo me extraño cuando hay personas que cuando se levanta la oposición se le va el gozo a la suela de los zapatos. Así decía Gigi Ávila. No he visto en la Biblia un hombre de Dios que sea bien visto por todos. El hombre, la mujer de Dios, tenemos que ponernos ese autoanálisis, revisarnos nosotros mismos, y el Espíritu Santo dará testimonio a tu espíritu y a mi espíritu si verdaderamente yo soy hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos da ese testimonio y alguien se levanta en contra tuya, no use herramientas carnales. No haga oraciones imprecatorias. Descansa en el Señor. Dios tiene el control. Él no te llamó para tú estar en vergüenza. No. Él te llamó como un mensajero de Cristo para que en su nombre tú y yo tengamos victoria. Él te ha llamado. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Y vendrán oposiciones. Vienen las oposiciones porque el mensaje que predicamos no es un mensaje fake, no es un mensaje falso. El mensaje que tú y yo predicamos atienta en contra del mundo de las tinieblas. Se habla de Mahoma y no pasa absolutamente nada. Nadie persigue a esos falsos mensajeros. Se habla de Confucio, tampoco todo está bien. Everything is fine. No problem with that. Se habla de Charles Russell, tampoco pasa nada. Se habla de Elena G. de White, tampoco pasa nada. Yo fui a Portland, Maine, donde nació Elena G. de White y su esposo Jaime. Quería saber porque conozco la historia y el engaño, póngame atención, el engaño que ha existido a través de los tiempos, con el deseado de todas las gentes, con el conflicto de los siglos y muchos libros que aún creyentes estudian sin saber las raíces de esos libros. Se habla de Brahma, no pasa nada. Se habla de Krishna y no pasa nada. Pero cuando se levantan mensajeros de Cristo, cuando se levantan hombres y mujeres que tienen la verdad, vemos cómo se levanta el mundo de las tinieblas. Las cloacas del infierno son removidas. Es que tú y yo no somos cualquier cosa. Traemos un mensaje que lo que está torcido tiene que enderezarse. El que roba ya no puede robar. El que miente tiene que dejar de mentir. Y estamos atentando en contra de intereses que el enemigo ha puesto en esta humanidad, porque el que tiene el mensaje de Cristo aprende a depender del Rey de Reyes y Señor de Señores, y se abraza de esa promesa del Salmo 37:25. Joven fui, envejecido, no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Me quitarán los cupones, pero como soy un siervo de Cristo, no voy a mentir. Cuando lleguen los impuestos,
hijos no voy a poner depende que no son míos, porque yo soy un mensajero de Cristo. Tengo que representar ese reino sin mancha, sin arruga, y por eso a veces no avanzamos, porque el mensajero de Cristo no solamente se refleja en cómo habla, no solamente se refleja en cómo viste, se refleja en cada una de sus acciones. Muchos no van a leer la Biblia, como siempre decimos. Somos tú y yo la Biblia que muchos van a leer. ¿Sabes por qué siente persecución a veces? Porque somos mensajeros de Cristo. Vamos a cumplir esta misión con autoridad. Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a hacer el servicio con humildad y vamos a entender lo que dice Mateo 20:26. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Nosotros entendemos que el mensajero sigue el ejemplo con la misma humildad que presentó el Maestro. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Cuando tú y yo traemos el mensaje, va a cambiar vidas aunque se levanten oposiciones. Siempre van a haber personas que andan buscando la verdad, que andan buscando donde se predique la palabra sin añadirle ni quitarle. Estaba en Colombia el mes pasado y me recuerdo cuando estaba en Cartagena. Había leído mucho, porque antes de ir a un país me gusta leer las costumbres, qué pasa. Y una de las cosas que leía en Cartagena era que tú no podías tomar nada de lo que te daban, porque te lo cobraban al triple y 4 veces. Tú no te podías dejar dar masaje. Bueno, el hermano Julio es de ahí. Tú no te podías dejar dar masaje, que te toquen, porque si te tocaban, inmediatamente te cobraban muchísimo dinero. Por lo tanto, había que estar un poco arisco. Ahora, aunque nosotros somos como ovejas entre lobos, como dice Mateo capítulo 10, y dice también que tenemos que ser astutos como serpiente, pero al mismo tiempo manso como paloma. Hay gente que solamente son astutos pero no manso como paloma. Y tiene que haber una combinación de astucia con mansedumbre. Y tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo nosotros vamos a hablar y cuándo vamos a callar. Aunque estamos de vacaciones, nosotros no nos quitamos el traje de mensajero de Cristo. Donde quiera estamos, donde quiera vayamos, vamos a seguir diciendo que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Y mientras estaba en la ciudad amurallada, llegó una joven a darme un masaje en la espalda y me toca y le digo: está bien, muchas gracias. Ayer me di un masaje con mi esposa en la playa allá en Castillo Grande. Y me dice: pero un poquito. Cuando vi la insistencia, comencé a predicarle la palabra. Cuando le dije: Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, ahí mismo tiró el bulto y comenzó a llorar. Y cuando ella comenzó a llorar, bendecimos el nombre de Cristo Jesús, vinieron todas las masajistas que estaban en ese parque y los vendedores del parque, tiraron todo ahí. Y el hermano Edgar predicando de un lado, yo predicando de otro, y la gente, las mujeres, todos comenzaron a llorar. Y el primero que recibe a Cristo como Señor y Salvador es el esposo de la mujer que me estaba queriendo dar el masaje. Y ella me dice: yo soy una sierva de Dios también. Yo soy cristiana. Él es mi esposo. Tiene 7 años apartado y llorando ahí recibió a Cristo como su Señor y Salvador. Todas las mujeres del parque, hubo una pausa
Y comenzaron a llorar, a llorar, a llorar. Y todas recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador. El mensajero de Cristo, aunque haya oposición. Le digo un secreto. Yo me sorprendo cuando hay personas que cuando la oposición viene quieren salir corriendo. Cada vez que a usted se levante una oposición, esa oposición es una oportunidad para el nombre de Cristo ser glorificado. Te mudaste y al frente tuyo hay un altar. Si no hay un altar, quizás no ora. Es para que ore. Y las puertas del infierno no prevalecen en contra de la iglesia. No creo en cristianos que están viendo demonios por todos los lados. No es que no existan demonios, para que no me malinterpreten. Hay una guerra espiritual, pero tenemos que hacer un balance bíblico. Y la guerra espiritual no se gana con ademanes. La guerra espiritual se gana con obediencia. Cuando tú y yo somos obedientes, nada puede hacerte daño. Se levantará el enemigo. El hermano Edgar, ahí mismo en Colombia, se pusieron mientras él predicaba a fumar y a tirarle humo arriba. Y el hermano Edgar hacía así, porque es un parque donde están personas que usan estupefacientes. Y él siguió predicando. Y dos policías que están de lejos mirando salen a defender al hermano Edgar. Y cuando lo salen a defender, pusieron en autoridad a aquel que le echaba el humo de eso que ustedes conocen. Y cuando lo pusieron tranquilo, el hombre se quedó tranquilo escuchando el mensaje. El hermano Edgar terminó el mensaje y al otro día le están tocando la puerta de la casa al hermano Edgar. ¿Quién le está tocando la puerta? El policía, para recibir a Cristo como su Señor y Salvador personal. Un mensajero de Cristo debe de entender que cada oposición es para el nombre de Cristo ser glorificado. A veces habrán rechazos. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Vendrán burlas, vendrán persecuciones, pero cada vez que hablemos de Jesús, recordemos de dónde Él nos sacó. Tampoco tú y yo éramos buenos. Estamos aquí por su misericordia. Y lo mismo que Él hizo conmigo, quiere hacerlo con esos que están ahí. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores. No podemos quedarnos callados, pero recibiréis poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Siempre me acuerdo, y ya vamos a terminar, este testimonio que tanto he dado. Cuando hay un mensajero de Cristo, las cosas cambian. Después que a mí me llevaban a morir en el año 1997, me encuentra mi mamá cuando viene de la iglesia tirado. Yo no quería vivir más. Y cuando yo recuerdo que hice cosas que algunos conocen, no la voy a decir esta noche, pero yo no quería vivir. Pero donde hay alguien así, es una oportunidad para Dios entrar. Siempre he dicho esto, póngame atención. Yo creo más en un maleante transformado por el poder de Dios que en uno con saco y corbata y que nunca ha hecho nada. Esos maleantes, cuando se convierten, son verdaderos mensajeros de Cristo. Los códigos que usaban en la calle ahora lo usan aquí. No te traicionan, son leales. Bendecimos el nombre de Cristo Jesús. Pero el que nunca ha hecho nada, siempre, yo no he hecho nada, yo no he robado, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y yo inconsciente me acuerdo de ese grito de mi mamá: se muere mi hijo. Lo único que me acuerdo es ese grito. Y cuando me montan en ese carro
para llevarme ya a morir para el hospital inconsciente. Una pastora llamada Ana Rosa Cancú, una mensajera de Cristo. Que Dios la bendiga donde quiera ella está, mi amiga, mi madre. Y ella hizo esta oración: Señor Jesús, tú tienes planes grandes con Jonás. Los planes que tú tienes con él, que no se rompan. Que el diablo no tome parte ni suerte en su vida, en el nombre de Jesús. Una oración que parecía sencilla, pero una oración con fe y con poder. El mensajero de Cristo debe de entender que no es por lo duro que él hable. A veces es mejor tronar menos y alumbrar más. El mensajero de Cristo reconoce que oramos en el nombre de Cristo Jesús. Al otro día desperté y no me acordaba absolutamente de nada, pero sí me acordaba del grito de mi mamá: se muere mi hijo, y de la oración de Ana Rosa Cancú. Señor, los planes que tú tienes con Jonás, que no haya diablo que lo aborte, en el nombre de Jesús. De ahí me levanté de esa clínica y me levanté tocado por el poder de Dios. La pastora Luchi, recién convertida, tenía una célula en el 5º piso de donde yo tenía un negocio. Y recuerdo ese miércoles del año 1997, sin yo tener las fuerzas, sin yo poder, salí corriendo por las escaleras, y una célula que ella daba a las 2 de la tarde, yo le dije: antes que ustedes comiencen el culto, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y como mi Salvador. Para que eso pasara en mi vida, tuvo que haber un mensajero de Cristo. Tú eres un mensajero. La respuesta la tienes tú. No es el sistema, no es el gobierno, no es tu tío general. La respuesta la tiene el Señor. Si verdaderamente somos mensajeros de Cristo, acordémonos, aunque sea del título de esta gloriosa campaña, y vamos a transformar el lugar donde nosotros estamos. Muchos ya conocen la historia del hermano Alfredo. La gloria es para el Señor, como Dios me usó en el lugar de trabajo. Y él, siendo un ingeniero de Haití, de un departamento, 27 años siendo testigo de Jehová, maestro de los testigos de Jehová, alguien que se puso en las manos del Señor y se convirtió en un mensajero de Cristo. Hoy en día está con nosotros bautizado. Un hombre que ama a Dios. Pero para eso debemos ser mensajeros de Cristo. Incline su rostro ahí donde estás. Señor, primeramente te pedimos perdón, porque muchas veces hemos callado cuando tenemos que hablar. A veces pensamos que no tenemos las herramientas cuando ya tú nos la entregaste. Se nos olvida que tú nos entregaste el poder. Perdónanos, Dios, porque obviamos quiénes somos en tus manos. A veces pensamos que es con nuestra fuerza, con nuestras habilidades, pero hoy nos sacudimos en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que se cumpla la palabra en el Salmo 126,
que aunque lloremos y sembremos con lágrimas, nos vamos a gozar cuando traigamos la cosecha. Señor, veremos la cosecha aunque hayan lágrimas. Veremos tu gloria en la tierra de los vivientes. Ayúdanos a ser mensajeros de Cristo y portadores de tu gloria. Que seamos la luz del mundo, la sal de la tierra, para poner sazón a aquellos que lo necesitan, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.